Buenos días. Nos compete la clase de la semana 6. Antes de comenzar y entrar en materia de clase, quiero comentar la forma de evaluación para este segundo periodo parcial. Los rubros que vamos a considerar son tareas y exámenes, cada uno de ellos con una ponderación del 50%. Si solamente cubren tareas, aún cuando las tareas hayan sido excelentes y tengan la máxima calificación, únicamente van a tener un aporte del 50%, que no es suficiente para aprobar dicha materia. De la misma manera, si no cumplen con tareas y solo presentan examen, aun si el examen fue perfecto, la calificación máxima tampoco les alcanza para poder aprobar. Por lo tanto, la recomendación es que atiendan ambas cosas. Entreguen tareas a tiempo y presenten su examen en tiempo y forma. Por otra parte, para ingresar a la clase en línea, puesto que estamos trabajando vía Zoom, los datos que requieren de ID y contraseña los van a encontrar en el chat en esta plataforma, ubicado en la semana que corresponda. ¿Cuál es la semana que corresponde para esta clase? Es la semana 6. ¿En qué periodo parcial estamos? En el segundo periodo parcial. Entonces tendrían que ir a la semana 6, buscar el chat ahí, y el chat tiene la fecha de la clase que corresponde. Esta clase es del 14 de junio. Bueno, el chat justamente tiene el nombre de clase 14 de junio. Por otra parte, si no pueden estar presentes en la clase en línea, disponen de los videos que están en plataforma para que en el momento que tengan disponible puedan escuchar la clase grabada. Bueno, hemos abarcado ya en la primera unidad el plan de trabajo. Estudiamos los temas marcados en dicha unidad como elección del tema de interés para cada uno de ustedes, cómo plantear ese tema a través de una pregunta, los objetivos, la justificación, la hipótesis y el esquema como plan de trabajo. Ahora vamos a la unidad 2. En la unidad 2, cuyo título es Recopilación, Análisis y Ordenación de la Información, lo que vamos a ver son las fuentes de información, registro, representaciones gráficas, vaciado y primera versión. Eso es lo que marca el programa. Bueno, aquí tengo que mencionarles que, como vamos a ver, para poder avanzar a esta segunda unidad vamos a necesitar del esquema que se realizó en la unidad 1. Bueno. La unidad 2 es entonces recopilación, análisis y ordenación del material. Esta unidad 2 se planteó en plataforma desde la semana 3 del primer parcial. A partir de esa semana, ustedes ya tenían disponible el material bibliográfico que respalda los puntos de la unidad 2, los 3 primeros puntos. En las siguientes semanas tenían los puntos que terminamos en la unidad 2, con los cuales, terminamos la unidad 2. Pero vamos atrasados debido a que no tuvimos clase un domingo, así que pretendo ponerme al corriente a partir del siguiente domingo. Bueno, cuestiones fundamentales que vamos a considerar en esta unidad es el conocimiento de las fuentes de información, qué son las fuentes de información, cómo se clasifican, y además de ello, cómo se registran las fuentes y cómo se registra la información de cada una de dichas fuentes. Entonces no pierdan de vista estos dos aspectos, porque ese es el objetivo en esta unidad 2. El primer punto,
Fuentes de información. Ustedes tienen que buscar información en las diversas fuentes que tienen al alcance. ¿Por qué tienen que buscar información? Porque así van a obtener un panorama más claro del problema de investigación que les ha atraído. Ustedes plantearon en la unidad 1 el tema del interés personal de cada uno de ustedes. No fue el que a mí me interesara, no fue el que yo les pidiera, sino es el que ustedes seleccionaron, el que a ustedes más les agradó. Bueno, ahora que ya saben qué tema es, tienen que ampliar el panorama de dicho tema. ¿Cómo se va a ampliar? Mediante la búsqueda de información en las fuentes que tienen a su alcance. Pero una vez que nos metamos a las fuentes de información, tenemos que ser capaces de delimitar el tema, el problema de investigación. Porque si no lo delimitamos, podemos encontrar una información tan vasta que de pronto queremos ampliar más el tema, queremos considerar otras vertientes de dicho tema que no habíamos considerado al principio. Entonces, si no delimitamos el tema de investigación, podríamos pasarnos hasta 5 años investigando este tema y no poner un punto final. Y recuerden que estamos en el nivel de licenciatura y que tenemos tiempo marcado para entregar el proyecto de titulación. Por lo tanto, es necesario delimitar el tema para poder cubrirlo en tiempo establecido y además para elegir el mejor método para realizar dicho estudio. ¿Qué estudio? Pues el que queremos llevar a cabo. Y tenemos que comenzar por decir que tenemos a nuestro alcance diferente calidad de información. Las que tenemos disponibles en la web, las que tenemos al alcance en bibliotecas, filmotecas, fonotecas, hemerotecas, etc. Y ustedes tienen que saber que no todas las fuentes tienen el mismo grado de profundidad, de precisión, en otras palabras, de calidad de información. De ahí que sea necesario distinguir entre las diferentes fuentes de información. Si ustedes ingresan a Internet, al Rincón del Vago, por ejemplo, ¿creen que la información que se describe en ese blog tenga algún respaldo? ¿Esté citada en algún artículo científico, en alguna obra o algún libro que sea reconocido? Muchas veces encontramos información en la red que carece de respaldo. Entonces, esa información es de dudosa procedencia. Inclusive encontramos información completamente errada, totalmente errónea. Obviamente es información que carece de validez, con la que no podemos contar. Todo lo contrario, tenemos que desecharla. Para ello, entonces, debemos reconocer que lo primero que se requiere para iniciar una investigación es determinar con qué tipo de fuente se cuenta. Para saber con qué tipos de fuente se cuenta para encontrar información de calidad, tengo que hacer una diferencia entre sistemas de información y fuentes de información. ¿Qué son los sistemas de información y qué son las fuentes de información? Los sistemas de información son aquellos que adquieren la información, la organizan, la almacenan y ponen a nuestra disposición datos, conocimientos o documentos. Este material es el primer paso para iniciar una investigación. Entonces, los sistemas de información, como pueden ser las bibliotecas, las hemerotecas, los centros de archivo, fonotecas, filmotecas, museos, centros de documentación, centros de información, todos ellos son el acceso para iniciar una investigación e investigación de calidad. ¿Qué vamos a encontrar en estos sistemas de información? Encontraríamos fuentes de información. ¿Qué tipo de fuentes? Fuentes bibliográficas, hemerográficas, audiográficas, iconográficas, bibliográficas, fuentes electrónicas, etc. Dentro
de las fuentes de información bibliográficas encuentro libros, enciclopedias, diccionarios, atlas, etc. Dentro de las hemerográficas voy a encontrar periódicos y revistas. En los sistemas de información conocidos como archivos, lo que encontramos son documentos y manuscritos antiguos, así como códices. En las fuentes de información audiográficas se tienen disponibles discos y cassettes. En las filmotecas encontramos videos y películas. En las fuentes de información iconográficas encontramos pinturas, esculturas, etc. Y además de las fuentes bibliográficas y hemerográficas que hemos mencionado, pues también encontramos en centros de información con fuentes de información electrónicas. Como ejemplo de sistema de información, aquí tenemos el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. En este Instituto de Investigaciones Bibliográficas encontramos la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional. Este es un ejemplo de fonoteca, precisamente la Fonoteca Nacional, que se ubica en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. La Filmoteca, que pertenece a la UNAM, en los cuales vamos a encontrar películas, videos, etc. Dentro de los sistemas de información están los museos. Bueno, tenemos toda una gama de museos en Ciudad de México, como el Museo Nacional del Arte, el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el Museo de Historia Natural, el Museo de la Luz, el Museo de Arquitectura, etc. En todos ellos podemos encontrar información que es información de calidad. Lo que te he mencionado, tanto como sistemas de información y fuentes de información, todo esto pertenece a información de tipo documental, porque está escrito, descrito, o lo puedo observar en un video, lo puedo escuchar en un audio, etc. Pero también podemos recabar información que no pertenece a la información documental, que se conoce como información de campo. La información de campo se obtiene a través de la observación o a través de la interrogación de las personas involucradas en el contexto de mi proyecto de investigación. Para interrogarlas se utilizan instrumentos de investigación conocidos como entrevista o encuesta. Ahora, las fuentes de información, ¿cómo se clasifican? Bueno, se van a clasificar en 3 categorías: fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué son las fuentes de información primarias? Son aquellas que van a ofrecer información generada por el propio autor, que investiga, que observa, que analiza y que evalúa un fenómeno, un proyecto, etc. En el caso de ustedes van a realizar un proyecto de titulación. Bueno, como ustedes son los que están generando información desde el momento que investigan, que observan, que analizan un fenómeno, están generando una fuente de información primaria. ¿Qué es una fuente de información secundaria? Una fuente de información secundaria solo presenta una recopilación, un resumen o una síntesis de una información original, de una información que se obtiene de una fuente primaria. Si la tesis que ustedes realizan es objeto de discusión por parte de otra persona, la otra persona quiere hacer un análisis de la tesis de ustedes o quiere hacer un resumen de la tesis de algunos de ustedes, bueno, ese resumen, el documento en el que se presenta el resumen, se convierte en una fuente de información secundaria, porque no fue él quien realizó la investigación original, sino que únicamente está presentando un resumen del original en donde encontró dicha información. Eso sería una fuente secundaria. Y una fuente terciaria tampoco va a ser un original como es la primaria, sino que únicamente presenta listas de referencias a otras fuentes. Está referenciando a la persona que busca la información a la fuente original.
Una fuente primaria, entonces, va a incluir el informe de la investigación escrito directamente por la persona que la realizó, por el investigador. Aquí vamos a encontrar libros, artículos científicos, artículos de revistas, tesis, también podemos incluir documentos oficiales de entidades. En las fuentes secundarias encontramos resúmenes de las fuentes primarias, es decir, resúmenes de publicaciones originales. También encontramos traducciones de una fuente original. Si la fuente originalmente se escribió en inglés y después se tradujo al español, bueno, la traducción al español se considera una fuente secundaria. También encontramos compilaciones, listados de referencias, etc. ¿Sí? En las fuentes terciarias comprenden documentos que informan sobre títulos de revistas, sobre catálogos de libros. Aquí también aplican los congresos y simposios. ¿Para qué son útiles las fuentes terciarias? Pues tienen una utilidad bastante relevante cuando queremos encontrar información no documental. ¿Por qué no es documental? Bueno, porque no ha sido descrita en libros, en artículos, en tesis, etc. Y solamente la encontramos cuando asistimos a un congreso, a un simposio, algún foro, etc. Ejemplos de fuentes primarias. Dijimos que son libros, revistas científicas, artículos científicos, los acervos que puedo encontrar en una biblioteca, periódicos, archivos públicos, tesis, etc. Ejemplos de fuentes secundarias. Dentro de las fuentes secundarias puedo encontrar enciclopedias, diccionarios, índices bibliográficos, directorios, bases de datos, catálogos. Y ejemplos de fuentes terciarias, como ejemplos de fuentes secundarias también tengo estas bases de datos, ¿sí? La Web of Science, el Index Copernicus, el Directory of Open Access Journals, el Educational Research Abstracts Online, etc. DialNet, diferentes bases de datos. Algunos que están relacionados con la carrera que ustedes llevan son estos 4 que están mostrados aquí a la izquierda de la diapositiva. Dentro de las fuentes terciarias tenemos las guías de bases de datos, las guías de obras de referencia, catálogos, la bibliografía de bibliografías, como se muestra aquí, bibliografía de bibliografías argentinas. Cualesquiera de estos son ejemplos de fuentes terciarias. Cuando vas a comenzar tu proyecto de titulación, es muy importante que señales algunas fuentes de las cuales vas a comenzar. Y aquí tengo que hacer notar un punto que es muy importante. A lo largo de la carrera de tu formación en la UNICI, en la licenciatura de diseño de imagen, te han solicitado diversos trabajos. Son trabajos escolares en los que has manejado en la bibliografía desde 5 bibliografías o hasta 10 bibliografías. Puede ser menos, pueden haber sido más los que presentaste en los diferentes trabajos escolares que te solicitaron. Pero ahora estás realizando un proyecto de titulación. Ya no estamos hablando de un trabajo escolar como los que has venido desarrollando. Entonces, primera diferencia. Para un proyecto de titulación se recomienda comenzar con 20 fuentes. Posteriormente, conforme vas avanzando en el desarrollo del tema, tienes que ir incrementando el número de fuentes para que se pueda observar que vas profundizando en el trabajo, vas profundizando en el desarrollo del tema que a ti te ha llamado la atención. Entonces, recuerda, tienes que comenzar por lo menos con 20 fuentes. Si utilizas de 5 a 10 fuentes, sigues en la categoría de cualquier trabajo escolar. Y ahora no estamos ante un trabajo escolar, estamos ante un proyecto que sea meritorio del grado que quieres obtener,
De ahí que se llame proyecto de titulación. Este documento es el que a ti te haría merecedor de obtener el grado de licenciado en diseño de imagen y relaciones públicas. Entonces, desde aquí, por favor, ten en cuenta esta diferencia. No es un trabajo escolar, es un proyecto de titulación. Las fuentes, no solamente, como ya mencioné, son los libros. También pueden ser las revistas científicas, documentos, entrevistas, discos, grabaciones, películas o programas de televisión, de manera que puedas multiplicar tus fuentes, dependiendo también del tema de tu interés. En esta primera actividad de segundo parcial, la tarea que voy a subir a plataforma es la siguiente. Vas a trabajar no con 4, sino con 10 fuentes que apoyen tu tema de investigación. De esas 10 fuentes, por lo menos 6 tienen que ser fuentes primarias. Y el resto, que serían 4, pueden ser fuentes secundarias. ¿Sí? Entonces, aquí vas a mencionar un listado de las fuentes que apoyen tu tema de investigación. También vas a consultar 2 fuentes de estos 3 tipos que van a ser fuentes de información electrónica. Aquí estamos en la categoría de ciberfuentes. Vas a consultar 2 fuentes extraídas de Internet y aquí vas a citar cada una de ellas. Además, vas a consultar 2 fuentes que sean artículos extraídos de revistas electrónicas y vas a citar cada uno de ellos. Concluyes la tarea consultando 2 enciclopedias electrónicas y cada una de ellas las vas a tener que citar en estas fichas. Entonces, la primera tarea que tienes para este segundo parcial es escribir 10 fuentes consultadas que apoyen tu tema de interés y la mayoría de ellas tienen que ser fuentes primarias. Si te estoy pidiendo que sean 10 fuentes, la mayoría ya son 6. No pueden ser 5, porque entonces tenemos 5 primarias y 5 secundarias. Ahí no hay mayoría. Para ser mayoría serían de 6 en adelante. ¿Sí? La mayoría tiene que ser fuentes primarias y completas con fuentes secundarias. El siguiente paso es cómo se recopila la información. Bueno, para recopilar la información, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, se tiene que llevar a cabo mediante la lectura y la elaboración de una lista de ideas que posteriormente vas a tener que estructurar y analizar. Vas a consultar diferentes fuentes. Obviamente tienes que leer y saber si la fuente que tú estás revisando, supongamos un libro, apoya el tema de tu interés o no lo apoya. Conforme tú vas leyendo, vas a encontrar que te van surgiendo ideas. Esas ideas, anótalas, no las dejes ir. Toma una libreta o una ficha y anota la idea que te haya surgido. Entonces es importante que conforme vayas revisando las fuentes, las vayas leyendo, ya sea aplicando técnicas de lectura rápida o las vayas consultando de forma más detenida, anotes las diversas ideas que te vayan surgiendo, que pueden enriquecer el tema de tu proyecto de titulación. La información recopilada no solamente puede estar registrada en libros, sino también puedes recurrir a ciberfuentes, ¿sí? A revistas, a periódicos, etc. También puedes utilizar información de campo, a diferencia de esta, que es información documental, independientemente de que sea una ciberfuente o que estés utilizando libros, revistas o periódicos. Si es información de campo, pues tú tendrías que preguntar directamente a la persona o personas que consideres que pertenecen a la población de tu tema de investigación, a la muestra de tu tema de investigación. Y para ello pues tienes que recurrir a instrumentos de investigación como es la entrevista o la encuesta.
Pero siempre ten cuidado de la información falsa, la información que no es de calidad, ¿sí? Entonces te vas a topar con materiales bibliográficos de mala calidad que van a circular libremente por internet. De esta información nadie se hace responsable del contenido. Entonces aquí pues tienes ventaja cuando consultas documentos impresos, los libros. Los libros en su gran mayoría tienen un respaldo editorial. O sea, por eso es importante citar la editorial cuando estamos hablando de la fuente de la que obtuvimos la información. Sin embargo, aún en Internet puedes verificar la validez de la información cuando borras fragmentos de la dirección electrónica hasta obtener la página original. Si la página original proviene de una universidad, de una revista académica o de una base de datos científicas, entonces esa información sí se considera de calidad. Para la selección de los materiales bibliográficos pertinentes o material de calidad que te estoy comentando, bueno, te puedes ayudar con esto. Para profesionales o investigadores, que es tu caso, ¿sí? Tú eres un profesional, ya no eres un estudiante de prepa, ni de secundaria, ni de primaria, ya estás en el nivel de universidad. Estás también en el terreno de investigador porque estás trabajando con un proyecto de titulación. Es sinónimo de un proyecto de investigación. ¿Qué materiales o qué fuentes puedes incluir que sean de calidad? Fundamentalmente artículos que aparezcan en revistas especializadas, dicho de otra manera, en revistas científicas, memorias de congreso, trabajos de grado, tesis, libros, etc. Para recopilar la información, bueno, te comenté que conforme vas leyendo, anotes en una libretita las ideas que te van surgiendo para que no las dejes ir. De la misma manera, para que no desaproveches los detalles de las fuentes que vas revisando y que vas consultando, haz una lista de palabras clave o de frases breves. Ellas te pueden ayudar a recoger información, elaborando esquemas, mapas conceptuales, redes semánticas, cuadros sinópticos, etc. Como vamos a ver un poquito más adelante en unas diapositivas, más adelante te voy a mostrar esto. Pues para recopilar información en los libros, pues va a ser necesario analizar la información que encuentras en la portada del libro, como el título, el nombre del autor, a qué corriente de pensamiento pertenece, si es pertinente, observar los datos de la editorial, de la fecha de la edición, nombre de la editorial, cuántas veces se ha editado el libro, también si el libro puede ser editado en distintas editoriales. ¿Por qué? Porque pues algunas editoriales siempre son más prestigiosas que otras. Te puede ayudar cuando tienes a tu disposición varios libros que te vayas al índice. Con el índice puedes tener una idea de qué es lo que te vas a encontrar en el libro. Entonces, una vez que cheques el índice, puedes decidir si el libro te sirve o no te sirve para el propósito que tú estás buscando en tu tema de investigación. Con ello puedes ahorrar tiempo. También puedes leer los datos de la portada, de la contraportada, de las solapas, del colofón, etc. Es conveniente también dar una mirada a las partes preliminares o a los anexos en el caso de que los posea dicho libro y comparar una edición con otra si los tienes a la mano. Por ejemplo, tienes la edición del libro de cómo mejorar la imagen corporativa. Bueno, segunda edición, pero también tienes a la mano la quinta edición. Entonces puedes comparar la quinta edición con la segunda edición y saber si se ha enriquecido la quinta edición, si brinda más información o si ha omitido ya o ha dejado de lado información que considerabas relevante en la edición más antigua, en la segunda, que ahora se ha omitido en la quinta edición. Entonces, ¿qué tienes que comparar? Pues la edición que a ti más te conviene. En los artículos de revistas, ensayos y periódicos, al igual que en los libros, también tienes que leer el título,
nombre del autor y de los autores, quién lo publica, la fecha y lugar de la publicación, averiguar la tradición, la calidad y el prestigio de la revista o de la publicación, leer el abstract, el resumen preliminar, la introducción y las principales oraciones de cada uno de los párrafos. Con eso tienes una lectura rápida, te daría idea hacia el artículo, ¿te es de utilidad o no lo es? Bueno, ahora que ya conoces los diferentes tipos de fuentes, que hay fuentes primarias, secundarias, terciarias, que hay fuentes de calidad, fuentes que no lo son, el siguiente paso es el registro. Te acabo de mostrar de manera preliminar qué datos tienes que revisar. Los datos en la portada, en la contraportada, etc. Bueno, ya localizaste las fuentes de información. Ahora tienes que organizar los conocimientos que encontraste en dichas fuentes de información. ¿Por qué tienes que organizar esos conocimientos? Porque cuando tú quieras tener acceso a ellos, ya están ordenados. Entonces puedes acceder a ellos de manera rápida y de forma eficiente. Es decir, no vas a tener el problema de que es que yo ya había visto algo al respecto de esta sección del proyecto, pero no lo encuentro, no sé dónde dejé esa información. Para evitar eso a futuro, tienes que registrar de forma que sea eficiente cada uno de estos conocimientos que obtuviste. Ahorita te voy a mencionar cuál es la forma. Entonces, el objetivo es que tengas acceso rápido y eficiente a la información que recabaste en las diversas fuentes, para cuando requieras construir las investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que vas a sustentar tu proyecto de investigación, ya cuentas con un sistema organizado de todo lo que consultaste en las fuentes. Entonces, el registro se refiere al registro de datos y se va a clasificar en dos partes: registrar las fuentes y registrar la información que encontraste en dichas fuentes. Si no registras la fuente y solamente registras la información, es que encontré este párrafo que a mí me gustó y queda perfecto en mi tesis, en mi proyecto de titulación. Perfecto, lo copias. Y cuando necesitas otra vez ampliar sobre ese párrafo, ya no te acuerdas de dónde lo obtuviste. Entonces, no solamente tienes que recabar la información, sino también el origen, de dónde provino dicha información. Eso se refiere a registrar las fuentes. Una forma organizada, y es la que más se utiliza para recolectar la información de las fuentes, es el fichero. ¿Qué es el fichero? Es la elaboración de fichas, como se observa aquí, en esta cajita, y todas las fichas están separadas de manera ordenada en orden alfabético. Pero también, si no te gusta la caja, pues puedes optar por un portafichero como especie de carpeta, en donde puedes meter también las fichas ordenadas por orden alfabético, por sección, etc., como a ti te parece. En realidad, el registro de las fuentes nos permite registrar los datos de la fuente de donde se obtuvo la información por medio de las fichas. Sin un fichero va a ser imposible identificar con precisión la fuente de la cual obtuviste la información que estás registrando. En muchos casos podría haber alguno de los sinodales que analice tu proyecto de titulación y que al ver que no tienes la fuente precisa de la cual obtuviste la información que estás describiendo, se podría pensar que estás plagiando la información, que estás plagiando la tesis o el proyecto de titulación que estás presentando. Para ello, entonces, para elaborar las fichas, pues se recomienda que la ficha o la tabla, que puede ser las fichas que compras en la papelería como fichas bibliográficas, hay en diversos tamaños, desde media cuartilla hasta mucho más pequeños. En esas fichas se recomienda que incluya los datos básicos de identificación del documento. ¿Cuáles son esos datos básicos? Pues el título del libro o del artículo, el subtítulo, el autor, la edición, la editorial, el volumen, el número en el caso de una revista, la página en la que obtuviste la información, el año de publicación, lugar de publicación y el contenido que tú estás
tomando de dicha fuente. Ahora, cada quien puede elegir la forma de elaborar la ficha o su fichero como mejor le convenga, ¿sí? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Bueno, que vas a organizar la información. ¿Cuál es la forma que a ti te funciona mejor para organizar esa información? Ten en cuenta que registrar las fuentes es el principio que va a guiar tu registro. Entonces, tienes que poner los datos mínimos que te ayuden a localizar la fuente de manera inmediata. Una ficha muy sencilla incluye el autor, el título de la fuente, lugar editorial y fecha, y la página o páginas en las cuales se encontró la información que nosotros extrajimos. Las fichas deben de estar en cierto orden. Se recomienda que sea en orden alfabético y por apellido del autor. Pero si no te gusta ordenarlas así, dices, es que yo las estoy ordenando por tema. Y así es como a ti te funciona, puedes hacerlo. La información para referenciar la fuente en el caso de que sea un libro, bueno, la vas a encontrar generalmente al inicio del libro. También la encuentras al reverso de la página y en algunos libros aparece en el colofón. Aquí te muestro las diferentes partes del libro: la sobrecubierta, la solapa, la guarda, la cubierta o portada, la portadilla, la portada del libro, las páginas, las hojas, y el colofón lo encuentras en la última hoja impresa del libro, la última. En esa última hoja puedes encontrar cuántos ejemplares fueron impresos, en qué año se publicó, en qué talleres se publicó, etc. Y nuevamente esta es una forma muy básica de registrar la fuente. ¿Qué estamos encontrando? El apellido, ¿sí?, del autor, y después su nombre por medio de las iniciales, el año en que se publicó dicho libro, después el título, todo este es el título, en qué lugar se publicó el libro, ciudad y país, y por último la editorial. Estas referencias son muy indispensables en todo trabajo académico, máxime en un trabajo de titulación. Así que, con mayor razón, en un trabajo de titulación no las pierdas. No hagas caso omiso de decir no la voy a citar. O sobre todo, dices, bueno, sí la voy a citar, pero no las vas a citar de manera precisa. Eso sería un grave error. Hay que cuidarnos de no ser imprecisos en las fuentes o las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque aquí estamos denotando descuido. Y otra vez, puede llevarnos incluso a que se interprete como plagio o hurto de la propiedad intelectual. Entonces, cuando vamos a registrar las fuentes, tenemos que ser muy precisos en la información. ¿Cuál información? La que te acabo de mostrar aquí. El año, los autores, el título, ciudad y país en donde se publicó dicha fuente y la editorial. Esto es ser preciso. Esta información tengo que cuidarla muy bien. No tengo que eliminar ninguno de los datos que te acabo de mostrar. Y sobre todo, cuida cada una de tus fuentes, el citarlas correctamente desde que comienzas tu trabajo de grado. Si no lo haces desde que comienzas y lo dejas para el después, seguro se va a convertir en una pesadilla. La función entonces de citar las fuentes es entrar en materia de referencias bibliográficas y cibergráficas. ¿Para qué? Pues para describir la información que estamos extrayendo de cada una de esas fuentes consultadas. Ese conjunto de referencias finalmente van a conformar la bibliografía de tu proyecto de investigación, pero cuando comienzas a realizarlas desde el principio, ordenadas de manera alfabética, ¿sí?, cuando llegues a esta parte ya tienes el trabajo elaborado y no se convierte en la pesadilla que suele ser para la mayoría de los estudiantes cuando están realizando su proyecto de titulación, su tesis o su tesina. Ahora, ya mencionamos cómo se registran los datos de una fuente, ¿sí? Mencionamos aquí de forma muy básica cómo se registran los datos de la fuente.
Lo siguiente es cómo registramos ahora la información de dicha fuente, lo que estamos obteniendo de la fuente. Bueno, se trata de registrar, además de los datos que te acabo de mostrar, en el registro de las fuentes, ahora lo que digeriste del material, ¿sí? Esta parte extractada muchas veces se conoce como digesto y nos va a permitir ir asimilando las ideas de un autor y exponerlas con nuestras propias palabras. Además, podemos agregar todas aquellas notas, observaciones, comentarios o aclaraciones sugeridas por la información que encontramos. Aquí te muestro un ejemplo. En esta ficha, por ejemplo, aquí están los datos de la fuente, los que acabas de aprender en las diapositivas anteriores, ¿sí? Que encontramos el autor, el título, la página, la editorial, el año, el lugar de publicación, etc. Esto ya lo aprendiste. Ahora lo nuevo es el encabezado. ¿Qué estamos poniendo en el encabezado? Bueno, el tema que a mí me está interesando, de lo que obtuve en esa fuente. Yo tengo mi tema de interés, pero de mi tema de interés ya surgieron varias ramificaciones. Tal vez estoy en la parte de introducción o estoy en la parte de la justificación de mi tema. Bueno, o bien puedo estar en algún tema en particular que surge como subtema de mi tema de interés. Dependiendo de la sección en la que esté, le voy a poner un encabezado. Después de que haya puesto ese encabezado, ahora aquí escribo el texto. Este texto, ¿sí?, es el digesto, es el resumen, lo que estoy obteniendo de dicha fuente. Aquí ya lo escribí y termino con comentarios, notas, aclaraciones, ideas, etc. Este texto lo puedo haber copiado directamente de aquí, de la fuente, pude haber hecho un resumen, etc. Y esta información la voy a enriquecer con un comentario al respecto de lo que ya digerí. Ah, bueno, pues es que el autor aquí considero que queda carente o falto de ahondar o profundizar en esta sección en particular, en esta parte, ¿sí?, que es la que a mí me interesa. Bueno, si considero que le hace falta profundizar, pues puedo hacer el comentario al respecto. Puedo establecer una nota, una aclaración, una idea, etc. ¿Sí? Entonces, esta es una ficha que me está mostrando cómo registro la información que estoy obteniendo de la fuente que coloco al inicio de la ficha. ¿Es la única manera de registrar la información? No, claro que no. Puedo hacer una ficha de citas, por ejemplo. La anterior, la que te acabo de mostrar en esa diapositiva, la puedo considerar como una ficha de resumen. Obtengo aquí un resumen de la fuente, pero no quiero hacer un resumen, quiero hacer una ficha de citas. ¿A qué se refiere las citas? Consulté un libro en inglés que se llama The Gentle Art of Making Enemies, cuyo autor es McNeill Whistler. Nombre completo, J.A. McNeill Whistler, publicado por la editorial William en el año de 1890. ¿Y cuál es la cita? ¿Qué es lo que dijo este autor? Nature is usually wrong. Pero yo no la voy a citar en inglés, la voy a citar traducida a mi idioma, a mi lengua materna. Si traduzco esta cita, nature is usually wrong, entonces en español sería: generalmente la naturaleza se equivoca. No son mis palabras, son palabras de quién, de este autor, de Whistler. Entonces elaboro una cita. En esta cita puedo encontrar lo siguiente. Puedo encontrar siglas. Esas siglas a mí me permiten decir, bueno, si coloco las siglas IN, significa que es una cita muy, muy importante. Si coloco las siglas CIT, significa que es un párrafo que voy a citar completo o una frase que voy a citar completa. O sea, aquí estoy observando que estas siglas CIT, que me está indicando que voy a citar la frase o el párrafo completo. Voy a incluir el nombre del tema, el autor de la cita y la cita a emplear. Entonces, CIT se refiere a las siglas, párrafo a citar completo.
La vida como arte es el nombre del tema de mi tesis. No estoy diciendo que sea el título de mi tesis, sino que la tesis se va a componer de diferentes temas. El proyecto de titulación va a abarcar diferentes temas o subtemas. Bueno, dentro del tema o subtema que a mí me interesa citar esta frase, a ese tema o subtema lo voy a poner como encabezado en la ficha. Inmediatamente después aparece el nombre del autor. Aquí únicamente le pongo su primer apellido, pero no significa que no debo de escribir el nombre completo del autor, nombre del libro, nombre del editorial, el año, inclusive la página. Además de eso, del nombre del tema y del autor de la cita, pues ahora tengo que citar la frase o la cita que yo quiero utilizar. ¿Cuál es la cita? Es esta: Nature is usually wrong. Pero acabo de comentar, yo estoy escribiendo mi proyecto de titulación en español, por lo tanto lo voy a citar en español, ¿sí? Traducida al español. ¿Cuándo utilizo entonces una ficha de citas? Cuando hay que localizar y comentar citas significativas de autores diferentes sobre un mismo tema. Pero también puedo tener una ficha de extracto o digesto. Aquí estoy mostrando cómo se recopila la información de un libro. Entonces tengo la parte bibliográfica, la que ya hemos visto, que incluye el título del libro, el capítulo, el autor o autores, número de edición, nombre del editorial, páginas del libro, año, lugar de la publicación y la ubicación de la fuente. También se recomienda que se pueda anexar a la ficha, sobre todo si yo no tengo ese libro aquí a la mano y acudí a diversos lugares. Acudí a una biblioteca o a una filmoteca o fonoteca o hemeroteca, etc. O bien en el internet. Pues es que en el internet ingresé a la biblioteca en línea de la Universidad de Navarra. También ingresé a la universidad, a la biblioteca de la Universidad de Harvard. Bueno, entonces, pues que yo sepa dónde ubiqué la fuente. ¿Por qué? Porque me puede ser necesario regresar otra vez a ese mismo libro virtual que consulté. Entonces sería bueno decir, especificar en la ficha en dónde encontré la fuente y qué información extraje, de ahí que sea una ficha de extracto o digesto. Pues escribo en una sección de la ficha la información que extraje y termino nuevamente con un comentario. Esta información me va a ayudar a explicar el hecho de que la estructura provee un orden y una forma de relación al interior de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, cualesquiera de los tipos de fichas que tú necesites, ¿se pueden realizar? Claro que sí. Lo importante es que sean fichas que a ti te ayuden, que a ti te simplifiquen el trabajo. ¿De acuerdo? Ahora te muestro una ficha de resumen, un poco diferente a la primera que te había mostrado. Nuevamente, ¿qué ubico? Pues estoy ubicando el autor. Estoy ubicando también siglas que me están denotando. T.gen se refiere tesis en general. No lo estoy ubicando a un tema en particular, pero es información que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque pues me está brindando ideas y en determinado momento debo de regresar a ese libro, a esa fuente, para recordar cosas que ya olvidé y que necesito para desarrollar la idea que había anotado en esta ficha. Pero no lo ubico en particular en ningún tema. Bueno, entonces le pongo tesis en general. Después debo de escribir las indicaciones bibliográficas precisas. Siempre recuerda que deben de ser indicaciones que no dejen lugar a dudas de la fuente, del libro, de la revista, del artículo, etcétera, de donde obtuve la información. Después tengo que escribir un comentario personal. El comentario personal lo puedo poner al inicio o lo puedo dejar hasta el final. El comentario personal en este caso es que, bueno, me doy cuenta que este autor, Croce, alaba el cuidado y la modernidad de convenciones estéticas con que Sala se enfrenta al tema. Ahora escribo un resumen de lo que opina este autor. Ahora, Croce afirma al respecto y bueno, entre comillas está describiendo lo que define este autor, ¿sí?
y termino con ideas que quiero desarrollar. Ya que escribí el resumen de este autor, aquí puedo decir, bueno, rebatir este argumento, este resumen, puede servirme de tema introductorio en mi proyecto de titulación. Y otras ideas, las palabras concluyentes como hipoteca, etcétera, son ideas que yo entiendo y que voy a desarrollar para mi proyecto. ¿Cómo puedes elaborar estas fichas? Pues te comentaba, puedes comprar las fichas bibliográficas, hacerlas a mano o bien puedes hacerlas en la computadora. En realidad, las fichas son muy útiles y se ficha todo lo que pueda fundamentar o contradecir el trabajo, es decir, conceptos, principios, ideas, etc. Para las representaciones, ahora vamos a mostrar que la información que obtenemos de las fuentes, además de registrarla en fichas elaboradas a mano o fichas digitales que elaboramos por computadora, también se pueden documentar por medio de representaciones gráficas. O sea, lo que yo obtengo de las diversas fuentes de información no solamente se pueden presentar por medio de fichas, sino también las puedo presentar por medio de diversas representaciones gráficas. Entonces, el material obtenido, la información que yo obtengo de las diversas fuentes, se puede presentar de manera gráfica. Por ejemplo, datos estadísticos que si aparecen como meros cuadros en un ordenamiento tabular, pues podrían ser muy aburridos, podrían no leerse y no cumplir con el objetivo para el cual se anotan. ¿Cuál es el objetivo? Que apoyen el proyecto de titulación, el trabajo de grado. ¿Qué tienes que hacer entonces para representar gráficamente la información que obtienes de las fuentes? Tienes que buscar la forma gráfica de presentar los datos que más se adapten a tu proyecto para lograr una mayor claridad y comprensión de quien va a leer tu proyecto. Hay muchas formas gráficas de presentar esos datos o esa información. Por ejemplo, se pueden utilizar tablas dependiendo de cuál es la información que tú quieres mostrar. Aquí tengo una tabla muy sencilla, ¿sí? Se habla del mes, la referencia, la cantidad, el importe y el total. También se pueden manejar cuadros de doble entrada. ¿Por qué cuadros de doble entrada? Porque en una parte estoy hablando de las actividades. ¿Qué actividades? Bueno, actividad de lectura, asistir a la biblioteca, realizar entrevista, asistir a la hemeroteca, aplicar las encuestas, analizar los datos, elaborar la redacción, corregir la redacción, la versión definitiva, revisión de jurados, etc. Y por otra parte estoy manejando el tiempo, los días que van a durar cada una de las actividades. Para la lectura me voy a llevar un día o hasta 2 días. En total estoy hablando de que la actividad de lectura me va a llevar 3 días. La biblioteca, para asistir a la biblioteca, pues van a ser 3 días. ¿Sí? Para la entrevista, en un solo día. Para la hemeroteca, se van a asistir 2 días y así sucesivamente. Es información que se puede leer de manera muy sencilla y de manera muy fácil. A ir redactando. Las actividades a desarrollar son las siguientes. La lectura se plantea para 2 días y en lugar de estarlo leyendo como párrafos escritos, lo podemos presentar de manera gráfica. También se pueden manejar diagramas de barras. ¿Qué información se está mostrando aquí? Bueno, la cantidad de alumnos y las calificaciones obtenidas. ¿Cuántos alumnos hay aquí? Un alumno que obtuvo calificación de 8. 2 alumnos obtuvieron 9. 3 alumnos obtuvieron calificación de 5. 4 alumnos obtuvieron 7. Mientras que 5 alumnos obtuvieron calificación por debajo del 5. También puedo mostrar otro tipo de gráficas. ¿Cuáles son esas gráficas? Nuevamente, estamos hablando del tema que corresponda al tema de tu interés. El tema que tú estás planteando en tu proyecto de titulación será la gráfica que corresponda. Aquí obviamente se está hablando de un tema que compete al área de química. ¿Qué se está mostrando? Pues están trabajando con toda una serie de reactivos en diferentes concentraciones
concentración 1, concentración 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y están registrando en una gráfica la concentración de cada uno de ellos. ¿Qué obtengo? ¿Qué información obtengo en esta gráfica? Bueno, me dice la señal que obtienen en función de la concentración. ¿Qué concentración? A esa concentración, a la sustancia que están presentando, la concentración de la sustancia que están presentando le llaman analito. Bueno, y en función de la concentración de esa sustancia obtienen una señal en un aparato, en un equipo. Cuando analizan la primera disolución, que es muy baja, de concentración muy baja, pues aquí observamos la concentración del analito es muy baja. ¿Por qué sé que es baja? Pues eso es una gráfica que va de 0 hasta cierto número. Entonces supongamos que ese es el número 1. Concentración 1 es concentración baja. Después la siguiente gráfica, el siguiente punto en la gráfica, concentración 2, ahora ya es más alta. ¿Por qué? Porque el número está incrementando. Concentración 3, todavía más alta. Concentración 4, 5, hasta la concentración 6. ¿Y qué leemos en esta gráfica? Que a concentraciones bajas, pues la señal también es baja. A concentraciones más altas, la señal del equipo también es más alta. ¿Sí? Se pueden hacer también combinaciones de representaciones gráficas. Por ejemplo, cartogramas. Aquí se está mostrando. Me dice aquí, un cuadrito así de pequeño equivale a 1 millón de habitantes. Pues con eso me doy una idea. ¿Cuántos cuadritos de este pequeñito caben en este cuadro que muestra a Irlanda? ¿Cuántos de estos caben en el que muestra a Reino Unido? Y así me puedo dar una idea, bueno, de la cantidad de habitantes que hay en todo este bloque de países europeos. También podemos utilizar pictogramas que ilustren el dato que se desea representar. Por ejemplo, aquí este pictograma me está mostrando unas espigas y me dice producción de cereales igual a 1 tonelada. Entonces cada que vea este pictograma tengo que entender que estamos hablando de 1 tonelada de cereales. Cuando vea este pictograma que tiene aquí como que el símbolo del dólar, voy a entender que se habla de un presupuesto, 1 millón de pesos. Si veo este pictograma de la silueta de una chica que al parecer tiene una cofia, entendería que se refiere a enfermeras. Una enfermera por cada 1000 habitantes. ¿Sí? Pero puedo tener también, además de los pictogramas, cuadros que sean cuádruples. Este es un ejemplo de cuadros cuádruples. ¿Es todo un cubo? Sí, es un cuadro. Es cuádruple porque estoy manejando, vean, para cada uno de ellos. Alto nivel económico, estoy mostrando un cubo. Mujeres, 50. Hombres, 50. Bajo nivel económico, 30, 70 o incluso 100, etc. Dependiendo de lo que yo quiera informar. También puedo utilizar círculos de sectores para porcentajes. Sentimiento del alumno ante la tesis. Bueno, la mayoría de ellos, o el 25%, experimenta temor. Otro 25% experimenta angustia. Un 4% experimenta malestar. Un 9% dolor de cabeza. Un 9% experimenta flojera. Un 9% experimenta el sentimiento de que no podrá hacerla. Un 3% experimenta falta de apetito, etc. ¿Sí? Otra representación gráfica también recurrida es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn me muestra la correlación que puede haber entre diversos factores. Por ejemplo, gobierno, academia y sociedad civil impresa están interrelacionadas. El diagrama para relaciones jerárquicas, ¿sí? Que estos podemos encontrarlos fácilmente en PowerPoint. Y me muestra la jerarquía. Bueno, consejo consultivo, después por encima de la dirección se ubica el consejo consultivo,
Por debajo del consejo consultivo está la dirección, es decir, la dirección depende del consejo consultivo. La dirección está por encima o a cargo de la jefatura de planeación y evaluación, pero también de la jefatura de estrategias y acciones. El triángulo también, que es útil para relaciones jerárquicas o para ilustrar trilemas. ¿Sí? Gerentes locales, gerentes regionales y el CEO, que es son las siglas en inglés del Chief Executive Officer, exacto. El jefe, el ejecutivo en jefe de oficina. Este es el que tiene la prioridad más alta. De él dependen los gerentes regionales y de los gerentes regionales dependen los gerentes locales. También se puede utilizar el mapa conceptual o los mapas mentales, que me imagino han utilizado varias veces a lo largo de la carrera. La espina de pescado es otro diagrama también muy utilizado para mostrar la información que obtuvimos de la fuente que nos haya parecido mejor, para poder representar de manera gráfica y ordenada dicha información. Ahora, ¿son las únicas representaciones gráficas? No, claro que no. Está el diagrama de telaraña, el diagrama de árbol, el cuadro sinóptico, el mapa semántico, etc. Hay muchas representaciones gráficas que ustedes pueden disponer para representar la información obtenida de las fuentes de manera gráfica. Entonces, los datos presentados por medio de estas representaciones gráficas hacen más agradable la lectura del que está consultando su proyecto de titulación o el que está leyendo su proyecto de titulación. La tendencia actual es presentar menos datos en exposición o en escritura y más datos en lenguaje gráfico, no solo por la presentación estética de los datos, sino también porque revelan una gran capacidad de síntesis y la capacidad de haber digerido la información y darle una representación nueva. En esta parte viene la segunda tarea de esta unidad. Ustedes son diseñadores de imagen. Bueno, como diseñadores, la tarea es que registren parte de la información que han obtenido de manera gráfica, utilizando la representación gráfica que más les agrade. ¿Sí? Entonces, de la información que van consultando, de las fuentes que apoyan a su proyecto de titulación, van a representar en 4 diferentes representaciones gráficas información relevante que apoye el tema de su interés. El siguiente punto es el vaciado y la primera versión. Ya vamos a concluir. Ya que has consultado las fuentes de información, que ya elaboraste también las fichas bibliográficas, las fichas de las fuentes y las fichas de la información, y que ya conoces también cómo esa información se puede representar de manera gráfica, ahora procedemos a organizar el material. Para organizar el material vas a necesitar del esquema tentativo de tu tema de interés que se elaboró en la unidad 1. Esta diapositiva pertenece a la unidad 1, es el esquema. Les mostraba las diferentes formas de elaborar un esquema. Puede ser por estructura ramificada o puede ser como un índice, etc. También les había mostrado esta diapositiva en la unidad 1. Inicie con un esquema tentativo que contenga los títulos de los capítulos en orden lógico. Inclusive que se pudiera anexar una breve descripción. Entonces, ese esquema que contiene los capítulos en orden lógico, pues se puede decir que es un índice. Ese esquema es el que se va a convertir en la guía para elaborar el trabajo de grado.
Este esquema se elaboró o se debió de elaborar en la primera unidad. Si aún no cuentas con ese esquema, tienes esa tarea pendiente. Tienes que realizar ya tu esquema como plan de trabajo para elaborar tu proyecto de titulación. Aquí te muestro o te dejo estos modelos. Si no te has ayudado de elaborar una estructura ramificada o de elaborar un índice como esquema tentativo para elaborar el proyecto de titulación, tienes a la mano estos modelos para que puedas elaborar el esquema si aún no lo has hecho. Modelo 1, modelo 2, bueno, introducción, lo ideal, lo factible, etc. Aplica el modelo que más te agrade. Son modelos únicamente que te pueden servir de guía para elaborar tu esquema en el caso de que todavía no lo hayas hecho. Para vaciar entonces la información que ya tienes organizada en fichas, representada también en diversas gráficas, ahora tienes que recurrir a tu esquema preliminar y ordenar tus fichas de trabajo por capítulos, subcapítulos y subdivisiones menores. Nuevamente te vuelvo a comentar, ya tienes que tener tu esquema. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahora, vas a vaciar el material de las fichas en un procesador de texto, sea en el Word. Aquí ya estamos en la parte en que comienzas ya a realizar la primera versión de tu trabajo de titulación. ¿Cómo vas a realizar esa primera versión? Justamente vaciando lo que ya obtuviste de las fuentes que consultaste, por medio de lectura rápida o por medio de una consulta más detallada. Y esa información recuerda que ya la ordenaste en las fichas que te mostré. Además, ya tienes el esquema preliminar que elaboraste en la primera unidad. Entonces ahora sí, ya estás listo para que comiences a realizar la primera versión de tu trabajo de grado. No se trata de hacer ediciones de una tesis o mosaicos de autores. Se trata de que vayas asimilando los datos para registrarlos como parte de tu investigación. Cada fuente que utilizaste, ¿sí?, tienes que citarla de inmediato con sus datos completos. Tienes que copiar los datos que escribiste en tus fichas para registrar la fuente con sus datos precisos. Aquí va otra vez este consejo, no lo dejes para después porque se te van a extraviar las referencias y va a comenzar la pesadilla de que no sabes en qué fuente encontraste tal o cual párrafo que ahora necesitas ampliar. Si pones citas textuales, tienes que hacerlo entre comillas para que puedas identificarlas fácilmente, ¿sí? Recuerda que las citas es cuando un autor dijo algo y tú estás tomando esas palabras, que no son tus palabras, son palabras de él. Entonces, cuando son palabras de otro autor, para que puedas identificarlo, escribe esas palabras entre comillas. Es muy probable que a la hora de la revisión del estilo puedas reelaborar estas citas según tu propia interpretación. Pero recuerda siempre que las ideas de otro autor, aun cuando las pongas con tus propias palabras, no son palabras tuyas, siguen siendo palabras que pertenecen a otro autor. Es muy importante que lo recuerdes. Estás entonces ante una cantidad excesiva de datos, sobre todo si estás consultando fuentes cibergráficas. Por lo tanto, es muy fácil que te puedas perder entre tanta cantidad de información. Y aquí va la recomendación: apégate al esquema que realizaste en la unidad 1. Sigue ese esquema. Te puedes maravillar entre el mundo de información que encuentras en internet, encontrar datos de todo tipo y empiezas buscando unos, al rato estás encantado navegando por otros temas que ya no tienen que ver con el tema que habías propuesto para tu proyecto de titulación. Entonces recuerda, tienes un esquema, el esquema que elaboraste en la unidad 1. Sigue ese esquema y no te desvíes para que puedas concretar en tiempo y forma tu proyecto de titulación. Si encuentras algo, obviamente, que puede enriquecer al esquema, pues no dudes en incorporarlo en tu investigación. Conforme manejas tus referencias, te vas a dar cuenta que vas a necesitar utilizar locuciones, las locuciones latinas.
Esas locuciones podrías utilizarlas en el modo tradicional. Lo que te conviene es repetir, en el caso de que vas a citar de manera continua o de forma repetida una fuente bibliográfica, puedes repetir la cita con el apellido, el título de la obra, la página o las páginas. Porque efectivamente una revisión de estilo pues nos va a llevar a reubicar dichos párrafos, inclusive hasta los capítulos. Y al momento de reubicar se pueden perder las referencias. Pero para que aquí no empiece a cundir el pánico con las locuciones, en realidad actualmente las locuciones se han reducido a 5 locuciones básicas. ¿Cuáles son? Ibidem, ibid o ib, que significa lo mismo, o sea, me refiero que es la misma locución, solo que abreviada, y en español quiere decir idem. ¿Cuál es el significado? La misma fuente o la fuente anterior, la fuente inmediatamente citada. La siguiente locución es ob-cit, que en español en lugar de op es ob-cit, que significa obra citada. Tercera locución, cit-pos, en español sería cit-por, significa citado por. Cuarta locución, BID, en español es nada más B. Punto, significa véase. Y la última locución es sic, entre paréntesis, que se usa al interior del texto para indicar que un error está en la fuente original que se consultó. Bueno, esto es todo. Los gestores bibliográficos en realidad no está marcado en el programa, pero yo se los comento, se los voy a explicar un poco más adelante. Son programas, algunos de ellos requieren licencia, otros no, otros son totalmente gratuitos. El que a mí me gusta utilizar es el Mendeley y es un software de gestión de referencias. Permite crear y mantener una base de datos con las referencias que estamos consultando y de los textos completos. Entonces es verdaderamente una maravilla. Nos simplifica mucho el manejar las referencias a la hora que estamos trabajando en Word. Lo mejor de todo es que en el Word nos permite insertar directamente la fuente de la referencia que estemos manejando, el libro, el artículo, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace este gestor bibliográfico? Justamente toma todas nuestras referencias y hagan de cuenta que él elabora cada una de las fichas por nosotros. Es verdaderamente maravilloso, con que al momento que voy escribiendo en Word, me voy a la pestaña de referencias y le digo que inserte la bibliografía. Inclusive me muestra toda una gama de estilos de citas, o sea, de modos de citar la fuente, estilo APA, estilo español, etc. Entonces con los gestores bibliográficos se pueden capturar automáticamente las referencias y documentos y organizarlos en carpetas por temas, editar bibliografías y trabajos académicos con citas y listas de referencias en múltiples estilos o formatos bibliográficos. Con esto hemos terminado la unidad 2. Que tengan excelente domingo. Hasta luego.